Barcelona, 5 de octubre del 21, Hotel Vela. Aquí vemos Sagrada Familia. Y aquí estamos en un sitio frecuentado los fines de semana donde se hacen botellones. Vemos cómo queda el sitio, la cantidad de botellas, de latas, de vasos de plástico. Aquí vemos más envases abandonados. Buenos días, soy Miquel Roset de Retorna. Estamos muy contentos porque el gobierno va a legislar un sistema que nos va a permitir a los ciudadanos y ciudadanas a devolver las latas y las botellas a la tienda. Esto va a evitar que todas estas latas y botellas de plástico acaben abandonadas. Y ese es el camino que hay que seguir. 40 lugares en todo el mundo ya lo hacen y en esos lugares ya no te encuentras esas latas y botellas tiradas. De hecho, en España cada día hay 35 millones de latas y botellas que acaban en un vertedero o acaban tiradas en sitios como este. Nuestra intuición nos dice que el vidrio se va a quedar fuera de este sistema. Y estamos viendo ya un montón de botellas de vidrio abandonadas en los botellones, por los arcenes de las carreteras, etcétera, etcétera. Si cuando vayamos a comprar bebidas tenemos que dejar un pequeño depósito de 10 céntimos cuando compremos una lata de un solo uso o una botella de plástico y no lo tenemos que hacer por las botellas de vidrio, ¿qué va a pasar? Que muchísimas personas van a comprar los envases de un solo uso, los que no tienes que dejar un depósito y los que van a acabar abandonados. En todos estos lugares van a ser los envases de vidrio y eso es un error que no podemos permitirnos. ¿Por qué el vidrio tiene que ser una parte de este sistema de devolución y retorno? Muy sencillo, le tenemos que dar la oportunidad a la reutilización. Tenemos que legislar también que los supermercados, las tiendas, tengan que ofrecernos a los consumidores y consumidoras las bebidas en envase reutilizable. Si el vidrio forma parte de un sistema de depósito donde cuando compramos dejamos un pequeño depósito que nos devolverán, de 10 céntimos, que nos devolverán cuando devolvemos la botella de vidrio vacía al comercio, ese vidrio podrá servir para no solo reciclarse, sino también una parte de ese vidrio para que se limpie y se rellene otra vez y podamos volver a comprar una bebida sin necesidad de producir un nuevo envase. Así que es esta razón por sí misma, junto con el evitar que lo que nos encontremos tirado por todas partes sean botellas de vidrio, hace que tengamos que incluir el vidrio en los sistemas de depósito, que van a llegar y que tienen que llegar, como ya pasa en 40 sitios de todo el mundo, para evitar que cada día 35 millones de latas, botellas y bricks acaben en un vertedero o tirados en sitios como este.